Bueno, listo, muchachos. Entonces, damos comienzo a nuestra asignatura mecánica de fluidos, señores. Para todos, muy buenas tardes. Un placer, entonces, volvernos a ver en esta asignatura. Bien, como primera parte, entonces, vamos a compartir. Bueno, a ver, antes de compartir. Listo, señores. ¿Alguien quiere participar respecto a la consulta que les había dejado la vez anterior? ¿Aló? Yo, profe. Listo, Jennifer. Haga el favor, comience. Bueno, se llama fluido a toda aquella sustancia continua que puede fluir. Los fluidos pueden ser gaseosos y líquidos. Esta es la diferencia fundamental entre un sólido, cuya forma es definida, y un fluido que tiende a tomar la forma del recipiente que lo contiene. A continuación, se detallan algunas características que puedan ser comparadas y nos permiten visualizar con mayor claridad. La estructura molecular. Los cuerpos sólidos presentan una estructura molecular definida y la fuerza de enlace entre las partículas que las conforman es fuerte y presenta gran resistencia para ser separadas. En el caso de los fluidos, los enlaces son débiles o en el caso de los gases, despreciables, razón por la cual no presentan forma definida. Comprensión. Esta característica aplica de diferente modo para líquidos y gases. Los primeros son considerados incomprendibles, al igual que los sólidos. Por otro lado, los gases son comprimidos con mayor facilidad. Y la última característica, la tracción. Los cuerpos sólidos resisten las fuerzas de tracción, es decir, no fluyen, mientras que los líquidos y gases no oponen resistencia a dicha fuerza. Por lo tanto, tienden a fluir por motivo por el cual a los cuerpos en esos dos estados se le conoce como fluidos. Muy bien, Jennifer, excelente. Muy bien. Dar como una definición, como hasta qué punto se lo conoce como sólido. Pues, es algo que no han dicho y pienso pues que es como importante, ¿no? Que los sólidos son, se los llaman así por estar, por decirlo así, en reposo. También que por esta razón presentan una resistencia que no es posible modificar su maleabilidad y ductilidad. En cambio, los fluidos, sus moléculas son, sus fuerzas cohesivas, por decirlo así, son tan débiles que sí se permiten pues separar y así. Vale, gracias, Sarita, muy amables. Perdón, antes de continuar, ¿quién quedó como representante? ¿Sandra? ¿Es Sandrita o quién quedó de representante? Sí, de representante. No se escoge a las 3. Ah, todavía no se hace las... Ah, vale. Porfa, apenas seleccionen, yo necesito los nombres de quién va a ser el representante y el correpresentante, ¿vale? Para poderme comunicar con ellos. Bueno, muchachos, pues ustedes ya saben, ¿no? Que las participaciones para mí son importantes cuando, pues, realmente, pues, hay aporte significativo, ¿no? Pues en este caso, como les digo, mire, todo esto lo tengo en cuenta. ¿Listo? Entonces es Jennifer, Guadalupe. Y mi amiga Sara Isabel. Perfecto. Bueno, listos. Muy bien, señoritas, muy bien. Excelente. Esa es como la idea, ¿no? De que nosotros complementemos un poquitico lo que se mira en clase. ¿Alguien más de pronto quiere complementar? No decir lo mismo, sino complementar. ¿O ahí está bien? ¿No? Bueno, listo, muchachos. Entonces, muy bien por las dos compañeritas. Jamie, buenas tardes. ¿Va a decir algo, Jamie? No, profe. Vale, bueno, listo. No hay problema. Listos, entonces comenzamos nuestra clase. Perfecto. Bueno, chicos, antes de comenzar, por favor, para la próxima clase, necesito que hagan la siguiente consulta. Pondrán atención. Voy a ver si subo esto también al Drive
para colocar ahí la tarea. Recuerden, se califica a las personas que quieran participar. No se va a obligar a nadie. ¿Listo? Si nadie quiere participar, pues no pasa nada. Simplemente se pierden esos punticos y todo ello. Ustedes saben que eso es importante también, ¿no? Pero más que por los punticos, muchachos, la idea es hacer interesante las clases. ¿Listo? ¿Y cómo se pueden hacer interesantes? Pues cuando hay participación de ustedes. ¿Listo? Entonces, la siguiente consulta para la próxima clase. Es más, si ustedes, a veces a mí se me olvida, y si ustedes pasan por alto eso, pues, ojo, los que pierden son ustedes. ¿Vale, chicos? Entonces, por favor. Diferencia. Ahí, chicos, para que miren. Diferencia. La diferencia entre peso, masa y fuerza. ¿Listo? Primero, segundo. Esto sería el primer punto. Segundo punto sería las unidades de medida. ¿Cuáles son las unidades de medida de estas tres variables físicas? Tercero, les pido disculpas porque aquí me demoro mucho en colocarle las tildes y todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Tercero, ¿listo? Importantísimo. ¿Con qué? Miren, esta sería la próxima consulta, señores. Son cositas pequeñas, miren, son preguntitas bien sencillas, pero muy importantes. ¿Listo? Pues esto ¿para cuándo? Para dentro de 8 días, que sería, si no estoy mal, el 11, ¿no? Hoy es 4-11. Consulta para el 11 de agosto del presente año. Bueno, listo, chicos, ahí quedamos con eso. Bien, señores. Entonces, para adelantar, bueno, más bien para mirar la temática de hoy, recordemos un poquitico lo que vimos en la clase anterior, que fue, primero, definir qué era un fluido, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos visto que un fluido es toda aquella sustancia que, dice aquí, debido a su cohesión intermolecular, carece de propia forma y adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Listo? Entonces, es una sustancia que no tiene forma definida. Digamos que esta es una aproximación al concepto, a un concepto más técnico. ¿Ya? Aquí vemos otro concepto, ¿no? Un fluido, dice, es aquel que no ofrece resistencia a la deformación por efecto de una fuerza o esfuerzo cortante. ¿Cómo así? Entonces, para entender un poquitico, analizamos lo siguiente, miren. A ver, hagamos esto mejor, a ver. Aquí. Ahí. Pero cambiemos el tamaño de esto para que nos quede más bonito. Bueno, entonces, decíamos pues sí, que un fluido dice no ofrece resistencia a la deformación. ¿A qué se refiere con esto? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos, ¿cierto? Nuestro fluido, ¿ya? Que para que lo entendamos un poquito mejor, vamos a suponer que nuestro fluido está compuesto por capas, ¿ya? Entonces, si usted
le hace una fuerza a esta capa de aquí arriba, ¿no? Le hace una fuercita. Entonces, esa fuercita pues se va a dividir en dos partes. Una parte así, como lo vimos en estática, ¿no? Esta es una fuerza resultante, se divide en dos partes. Una así y otra así. Entonces, esta parte aquí no me ofrece ningún efecto sobre el movimiento del fluido. Pero esta parte, esta fuercita que está aquí, sí, esta fuerza es la que le vamos a llamar fuerza tangencial. Entonces, esta fuerza tangencial, cuando usted ejerce esta fuerza resultante aquí, esta parte de la fuerza es la que va a hacer que esta lámina del fluido se desplace. Esta fuercita tangencial puede ser muy pequeña, ojo, puede ser muy pequeña. Pero por más pequeña que sea, va a hacer que esta capita que está aquí se desplace, ¿cierto? Se ponga en movimiento. ¿Listo? Entonces, mire, si se da cuenta, mire, este dibujo que estoy aquí es prácticamente lo que estamos diciendo textualmente. Un fluido no ofrece resistencia a la deformación por un esfuerzo cortante. Ahora, ¿por qué se llama fuerza tangencial o esfuerzo cortante? ¿Por qué se llama así? Porque lo que hace este esfuerzo es que una vez que usted lo aplique aquí, ¿no? Hace que este fluido se comporte como si estuviera formado por láminas, ¿listo? Y empieza como a partir el fluido, así en estas laminitas que yo tengo representadas en este caso así. ¿Listo? Entonces, ahí es donde podemos nosotros hacer la diferenciación entre lo que es un fluido y lo que es un sólido. Si usted hace lo mismo con un sólido, ¿qué va a pasar? Que al sólido, cuando usted le aplica una fuerza, mire, ¿cierto? Entonces, el sólido va a resistir esa fuerza. Lo que puede hacer es que se deforme, ¿cierto? Mire, se puede deformar ahí, ¿no es cierto? Mire, se puede deformar, pero él no se va a partir. Entonces, un cuerpo que se comporte de esta manera, ¿cierto? Así, decimos que es un sólido. Pero si al aplicarle la fuerza veo que empieza a desplazarse, entonces decimos que es un fluido. ¿Ah? Entonces aquí, para completar, dice, vea que un sólido puede resistir un esfuerzo cortante. Aquí está. Un esfuerzo cortante con una deformación estática. Un fluido no puede. Ahora, cualquier esfuerzo cortante aplicado a un fluido, no importa qué tan pequeño sea, ya lo explicamos aquí, mire, provocará el movimiento del fluido. Lo podemos interpretar en nuestra mente como si el fluido estuviera compuesto por láminas y entonces esa fuerza hará que cada laminita se desplace con cierta velocidad. ¿Listo? Este se mueve, el fluido se mueve y se deforma continuamente mientras se sigue aplicando el esfuerzo cortante. Entonces, como un resumen, podemos decir que el fluido en reposo debe estar en un estado de esfuerzo cortante nulo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Eso fue lo penúltimo que miramos la última clase. Luego, ¿qué miramos? Miramos cuáles eran las aplicaciones de los fluidos, ¿no? Sabemos que los fluidos nos acompañan en todo momento de nuestras vidas, entonces yo les mostraba estas imágenes, ¿cierto? De en donde podemos ya a nivel profesional aplicar la parte de los fluidos, ¿no? Entonces, mira, aquí vemos una represa, aquí vemos la aplicación, ¿cierto? Del fluido cuando nos llega a nuestras casas, cómo se distribuye ese fluido, por dónde tiene que pasar. Mire que hay un circuito completo, ¿cierto? De dónde llega hasta dónde va, ¿no? Dentro de la aplicación de fluidos vemos, por ejemplo, el caso de un edificio, en donde vemos que, por ejemplo, para que suba el fluido hasta el último piso, hasta el último apartamento, pues tiene que impulsarse. Y para impulsarse debe existir unas máquinas hidráulicas, se llaman máquinas hidráulicas, que en este caso se conocen como bombas. Aquí vemos 1, 2 y 3, ¿cierto? También vemos, por ejemplo, miren, ¿no? Que para que pueda circular el fluido, pues debe hacerlo por medio de unos canales. Esos canales se llaman normalmente tuberías. Aquí vemos, por ejemplo, en esta filmina, en esta imagen, vemos otras aplicaciones de fluidos, ¿cierto? Por aquí, por ejemplo, está fluyendo fluidos de tipo líquido, ¿no? Puede ser agua, puede ser aceite u otro tipo de fluidos.
Aquí vemos la aplicación de fluidos gaseosos, como es el caso del aire, ¿cierto? Es el aire que está en movimiento, que es lo que se llama viento, lo que hace mover a este elemento que está aquí, que se llama una turbina de viento. ¿Listo? Entonces, esa turbina de viento, cuando rota, señores, está conectada, aquí, miren, señores, está conectada aquí a un elemento llamado generador. Ese generador lo que hace es generar, perdón la redundancia, generar corriente eléctrica, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones de los fluidos, señores, es esa, generar corriente eléctrica. ¿Listo? Aquí vemos este tipo de elementos, la turbina eólica, en este momento está empezando a tener bastante aplicación a nivel mundial. Anteriormente solamente tenía aplicaciones en Europa, en América, en países en donde pues el viento tiene que tener unas ciertas condiciones de velocidad, de presión. Entonces, pues esas condiciones se encontraban mucho por allá. En este momento, ya con los avances de la ciencia y todo ello, se ha creado ya unas turbinas que puedan adaptarse a las condiciones de Latinoamérica. Por ejemplo, las velocidades de estos vientos para que puedan afectar o hacer funcionar a estas turbinas tienen que ser más o menos entre 8 y 12 metros por segundo, la velocidad del viento, ¿cierto? Esas condiciones ya las tenemos aquí, son condiciones de Latinoamérica, de Colombia y otros países. Entonces usted ya puede ver estas aplicaciones. Es más, aquí en Pasto, yo pues conozco 2 o 3 sitios más o menos en donde hay aerogeneradores pequeños, pero bueno, ya estamos empezando a utilizar este tipo de energía limpia, se las conoce, ¿no? Uno de esos sitios es la Universidad de Nariño, en donde ese aerogenerador se lo utiliza para aplicaciones científicas, no tanto para generar energía eléctrica, sino más bien para aplicaciones científicas. Hay otro que estaba ubicado por el Vaticano, ¿no? Muy pequeño, pero por están utilizando. He visto otro, por ejemplo, por acá, por Quintas de San Pedro, ¿sí? Pequeños, pero como les digo, ya se está empezando a darle uso a este tipo de tecnologías. Y al mismo tiempo, en la misma diapositiva, podemos observar aquí, miren, el funcionamiento, parte pues del funcionamiento de una represa, ¿cierto? ¿No? De una represa. Una represa, pues lo que hace es acumular el agua, ¿cierto? A unas elevadas alturas, digámoslo así, ¿cierto? Para después hacer descender esa agua por una tubería a una gran velocidad y, como les digo, tiene una gran altura, y esa agua, por medio de esa tubería, llega a otro dispositivo muy parecido a la turbina, pero que está por acá, ¿no? Por estos lados, ¿no? Estaría por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que esa agua, como viene con bastante energía, esa energía se la deposita en otro elemento, miremoslo ahí, que se conoce como una turbina hidráulica en este caso. Entonces, mire, viene, supongamos que la cosa es por aquí, mire, entonces viene el fluido, mire, ¿cierto? Con una gran energía, y esa energía hace mover, mire, hace mover esos álabes. Y lo mismo, la turbina está unida a otro generador eléctrico, ¿ya? Ese generador eléctrico pues produce energía, y esa energía es la que se va, ¿cierto?, a unas centrales eléctricas, y de esas centrales eléctricas se empieza a distribuir hacia los diferentes elementos, hacia las diferentes partes, ¿no? Ciudades, bueno, en fin. ¿Listo? Entonces, más o menos para que ustedes pues se den cuenta, ¿no?, la utilidad que tienen los fluidos. Aquí vemos, por ejemplo, también un avión, cómo funciona, ya lo había explicado, ¿no? Bueno, listo. Y ahorita empezamos, señores, entonces, con... no, habíamos terminado en esta parte, ¿no? La diferencia, chicos, ¿sí están viendo la pantalla? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí, profe. Entonces, me acuerdo que lo último que habíamos visto era esto, y yo les había dicho que faltaba era, pues, que copien ustedes esta diferencia, ¿no? Entonces decíamos, mire, ¿cuál es la diferencia entre los sólidos y los líquidos? Una gran diferencia es que los sólidos tienen forma y tienen volumen bien definidos, ¿listo? Espero pues que eso ya lo tengan, y si no, pues para que lo vayan copiando. Tienen forma y volumen bien definidos, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante?
que los sólidos transmiten fuerzas, ¿listo? Transmiten fuerzas en una determinada dirección. Entonces me acuerdo que yo había hecho aquí este elemento, ¿cierto? Imagínense que esto es una viga, que esto es una columna más bien, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos una columna en donde se está aplicando esta fuerza. Mire, esta fuerza se transmite por medio del sólido, de partícula a partícula, y llega hasta este otro lado del elemento estructural. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los líquidos? Los líquidos tienen volumen. Claro que sí, tienen volumen. Pero los líquidos no tienen una forma definida. Ojo, tienen volumen. Entonces, ¿qué quiere decir con eso de que tengan volumen? Aquí está el gráfico, mire. Entonces, habíamos dicho, mire, que si usted coloca un líquido, imagínese el agua, lo coloca aquí en un recipiente cúbico y mide el volumen, supóngase que mide 10 metros cúbicos, lo trasvasa a otro recipiente que tiene otra forma diferente y mire, el volumen debe conservarse. Van a seguir siendo los 10 metros cúbicos. La diferencia está en la forma. Mire, aquí toma otra forma. ¿Estamos de acuerdo? Toma otra forma, pero el volumen sigue siendo de 10 metros cúbicos. Esa es una diferencia. ¿Cuál es otra diferencia? Mire, que transmite presiones. Los líquidos no transmiten fuerzas directamente. Bueno, lo hacen, pero lo primero que transmiten, y lo más clave, es que transmiten presiones. Por medio de las presiones es que ya después se transmiten las fuerzas, ¿no? Pero lo que transmiten en sí son presiones. Y a diferencia de los sólidos, no lo hacen en una sola dirección, sino que lo hacen en todas las direcciones. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero pues de manera general yo les había explicado, ¿no es cierto? Miren, ya, la presión a la que está sometida una molécula de este fluido, ¿cierto? Esa presión, mire, es en todas las direcciones, en todas, ¿sí? Y como es en todas, entonces esta molécula está conectada aquí con otra molécula y entonces se la transmite esa presión. Entonces esa otra molécula también va a tener lo mismo, con la misma magnitud. ¿Sí, chicos? Bueno. Y habíamos dicho pues que vamos a hablar hoy también sobre otra diferencia bien importante, señores, para nosotros los ingenieros, que es ¿cuál? La compresibilidad. ¿Qué es eso de la compresibilidad? Ahí la compañera Jennifer estuvo hablando algo sobre eso. Entonces, observemos, señores. Hablábamos nosotros relacionado a la compresibilidad. Y para eso, pues, vamos a imaginarnos internamente cómo sería la configuración de la materia en estos tres estados, ¿no? Ahora, perdón, hago un paréntesis. ¿La materia solamente tiene esos tres estados? ¿Solamente se la encuentra en esos tres estados? No. ¿Listo? No. Aquí, para nosotros, en nuestras ingenierías, nos interesa, porque en la práctica actuaremos solamente en el estado sólido, en el líquido y en el gaseoso. Pero realmente la materia se encuentra en más estados. Más o menos creo que son como cinco estados, o no sé si 6, la verdad, ¿cierto? Pero son más. Está el estado coloide, está el estado plasma, ¿no? Son ya otros estados que, repito, en nuestros cuentos como ingenieros civiles, mecánicos, no van, ¿cierto? Nosotros no vamos a trabajar en eso. Entonces, por eso nos limitamos específicamente al análisis de los tres estados claves que ustedes conocen. Entonces, internamente nos vamos a imaginar cómo sería un sólido, cómo está configurado un sólido. Entonces, si usted observa ahí, mire, vemos una molécula, vemos otra molécula aquí, y vemos aquí abajo, imaginémonos así, otra molécula. ¿Qué observa? Quiero como aclarar un poquitico el dibujito ahí. ¿Qué observa? Que los espacios, aquí, eso. Ahí. Que los espacios que hay entre moléculas, mírelos, ¿cierto? Mírelos aquí. Son muy pequeñitos, chicos, muy pequeñitos, ¿no? Entonces, si usted quiere disminuir esos espacios, pues complicadísimo, ¿no? Primero, porque son muy pequeñitos. Segundo, ojo con esto, ¿cómo son las fuerzas de unión entre molécula y molécula? Hombre, pues los sólidos, señores, están unidos por fuerzas que se conocen
Chicos, ¿qué pasó? Me salí. Muchachos, jóvenes, perdón, ahí están en la... No, mira. No, profe. Se salió, qué raro. Permítame, a ver. ¿Me confirman, por favor? Ya, profe. ¿Sí? Vale. Gracias. Entonces, miren, los sólidos, les decía así, las fuerzas que mantienen unidas las moléculas de los sólidos, señores, son tan fuertes, señores, que para que usted maneje o entienda más o menos esto, mire, esas fuerzas, señores, son como si estas moléculas se encontraran soldadas, ¿sí? Son unas fuerzas bien grandes. ¿Cuáles son esas fuerzas? ¿Cómo se llaman? Recordándoles un poquitico la parte de química de bachillerato, a estas fuerzas se les conocen como los famosos enlaces, ¿no? Enlaces covalente, enlace iónico. Hay otro que se me escapa ahorita de la memoria, ¿no? Pero hay como 3 tipos de enlaces y de esos se dividen en otros. Pero están esos y están las famosas fuerzas de Van der Waals, ¿no? Entonces, esas fuerzas, señores, son las que mantienen unidas a estas moléculas en los sólidos, ¿no? Pero son tan grandes, señores, que usted, imagínense, como le digo, que si estuviera, cuando mira usted, ¿cierto?, en estructuras de acero, ¿no? Están soldadas, ¿cierto? Ahí se da cuenta usted que una vez que se quedó soldado, eso quedó para eterna memoria, ¿no? Como se dice popularmente. Eso es lo que pasa aquí. Entonces, imagínense, si están bien unidas, usted aplica una fuerza a un sólido, pues obviamente pero muy difícil va a lograr disminuir estos espacios. Entonces, ahí podemos decir que los sólidos son incompresibles. No se los puede comprimir, ¿no? Ni teórica ni prácticamente se los puede comprimir. Por esa situación. 2. Primera, los espacios. Los espacios que hay entre moléculas son muy pequeños. Segunda, porque las fuerzas que usted debería aplicar son del orden de, yo diría, que es 10 a la 12 o un poco más, ¿cierto? Pascales, ¿no? Si hablamos de presión, si hablamos de fuerza, Newton. 10 a la 12 Newton, ¿no? Eso es altísimo, ¿no? Y repito, es muy difícil. Ahora, usted dirá, profe, no, pero mentiras. Porque sí hay aplicaciones, ¿no? En la práctica sobre esto. Entonces, verán, ¿no? Le comento. No sé si en algún momento habíamos hablado con ustedes sobre esto, pero mire, el ser humano es muy piloso, ¿no? Muy inteligente. Entonces, se ha puesto a analizar, ¿no? Por ejemplo, el caso del carbono. Y entonces, en el caso del carbono, podemos allá mirar internamente el carbono. Pues primero, el carbono tiene 3 configuraciones, o usted lo encuentra en la naturaleza del carbono en 3 configuraciones. La primera, ¿cierto?, que es como grafito, ¿cierto? Entonces, imaginémonos, yo la verdad no me acuerdo en este momento si es esta la configuración, pero imaginémonos que fuera así. Los átomos se encuentran unidos formando algo que se conoce como una estructura cristalina, mire. En este caso una estructura, creo que se llama una CCC, si no estoy mal. No me acuerdo, la verdad, bien de esta parte. ¿Sí? Pero supongamos que fuera esto. Bien. También encontramos otra estructura, por ejemplo, el carbono también lo encontramos así, supóngase. Para que me entienda la idea. Voy a partir de esto así. Vamos a imaginarnos esto así. Pueda que no sea exactamente esta la estructura, pero repito, estas son las estructuras en las cuales, si usted entra a un libro de materiales, se va a encontrar con esto. Entonces, imaginémonos aquí, señores, que el otro tipo de carbono se encuentra así, mire. Si se da cuenta, ¿no? Mire, en los planos que conforman el cubo, mire, se encuentra un átomo de carbono. Estos son átomos, ¿no? Mire, átomo, átomo, átomos. Todos estos son átomos de carbono. Pero cuando esté así, imaginémonos que esa es otra forma del carbono, que se llama el famoso diamante. ¿Listo? Y repito que hay otra forma por acá, se me escapa. Bueno, yo traigo a colación lo importante, ¿listo? Para no alargarme mucho. La FCC, ¿no es? Esa es otra celda, FCC. Celda centrada en las caras, ¿es, compañero? FCC. Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no?
Bueno. Sí, tampoco me acuerdo mucho, pero... Pero bien, bien, ajá, muchas gracias, ajá, muy bien. Entonces observen, ¿qué pasa? Verá, ¿no? Repito, ¿no? El ser humano es bien inquieto, ¿no? Y bien chévere, ¿no? Nosotros como seres humanos, bacano por esa disponibilidad que tiene nuestra mente para ser curioso y mirar cómo copiar a la naturaleza, ¿no? Y hacer cosas, ¿no? Entonces observen, miren, todos estos son dos formas del carbono, ¿cierto? Son dos formas, chicos, ¿no? Repito que son tres. Bueno, entonces, ¿qué hizo el hombre? Dijo, vea, si el carbono se lo puede conseguir como diamante y se lo puede conseguir como grafito, ¿por qué no hacer, cierto, este grafito, por decir algo, volverlo diamante? Entonces, empezó a estudiar, ¿no? Lo que le estoy diciendo es una realidad, usted lo puede consultar en internet, donde, no sé, yo me acuerdo, yo miré esta información en algún momento, y eso fue hace más de 10 años. Entonces investigaron, chicos, cómo se forma el diamante naturalmente, ¿cierto? Y descubrieron, pues, que el diamante se forma considerando tres variables. ¿Cuáles? Temperatura, presión y tiempo, ¿sí? Entonces, el diamante se forma, primero, en las profundidades de la Tierra, ¿no? En muchos de los casos, ¿cierto? En profundidades de la Tierra, ¿no? En donde el carbono, por ejemplo, aquí átomos de carbono, digamos, o materiales de carbono, se encuentran presionados, ¿no? Ojo, se encuentran a grandes presiones, chicos, a grandes presiones y a grandes temperaturas, más o menos para que me entiendan la idea, ¿cierto? Y estas grandes presiones y estas grandes temperaturas se hacen o suceden en grandes periodos de tiempo, no es en un año, no es en 10 años, eso es mucho tiempo, ¿cierto? Pero al final de todo eso, se consigue algo puro, algo hermoso, que es lo que ustedes miran aquí, el famoso diamante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Miren, esto, si no estoy mal, lo hicieron en Estados Unidos. Llegaron y dijeron, mire, así se forma el diamante, tratemos de hacerlo nosotros artificialmente. Y estos locos que se pusieron en este cuento, señores, lograron conseguir diamantes artificiales. ¿Cómo lo hicieron? Se hicieron una especie de olla a presión. Yo creo que se llama una marmita, estas ollas grandes, ollas a presión. No sé si Mateo maneja algo de esto. Marmita creo que se llama esto. Mateo, de pronto tú sabes. No me acuerdo bien, pero estoy buscando unos apuntes que tengo de esa materia. De pronto nos puedan servir. Vale. Los estoy buscando en este momento. Vale, alguna cosa me interviene, ¿vale? Vale, entonces verán, ¿qué pasa? Que estas ollas son grandes, ¿cierto? Y entonces lo que se busca, pues obviamente son ollas que tienen espesores grandotes aquí y meten ahí un pedazo de carbón, chicos, ¿no? Esto es obviamente encerrado. Imagínense que es una olla a presión, ¿listo? Y esto lo colocan, si mi memoria no me falla, creo que era una semana o unos 12 días, ¿listo? Sometido a grandes presiones, imaginándonos esto que está aquí, mire, a grandes presiones, ojo, grandes presiones, presiones, ¿cierto? Y grandes y altas temperaturas. Como les digo, ¿no? Esto lo hacen más o menos eso, entre 2 y 15 días. Al final de ese periodo, señores, ¿ya? Abren, destapan esta marmita, si es que creo que es el nombre técnico. Entonces destapan esto y encuentran, señores, este carbono ya convertido en diamante. Entonces, ¿qué pasa? Mire, este diamante pues no tendrá las condiciones idénticas a las que las tiene el diamante natural, pero sí se acerca bastante. Se acerca tanto que estos diamantes artificiales pues son los que se utilizan mucho en varias de las máquinas que anteriormente pues no utilizaban este diamante natural, ¿no? Entonces esto tiene propiedades muy parecidas pues a las del diamante natural, listo, con un costo mucho menor pues a un diamante, ¿cierto? Un diamante natural. Obviamente son caros, ¿no? Porque es diamante, pero pues no tiene pues las mismas características exactamente a las del diamante natural. Bueno, esto era simplemente para hacerles un aporte
de que, mire, a pesar de que esto no se puede hacer normalmente, ¿no? Hay gente que busca, ¿no?, las maneras de ver, a ver, qué se puede conseguir, qué se puede obtener con esto, ¿no? Ahora vamos a mirar algo parecido también en los gases, ¿no? Bueno, entonces miremos aquí en la parte de los líquidos. Bueno, vamos resumiendo. Entonces, los sólidos, conclusión, no son compresibles, ¿listo? Estos son unos casos particulares, ¿cierto? En donde lo que se hace es buscar que de esta celda la convirtamos en esta celda de acá, mire. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando yo le adicione presión y temperatura? ¿Cierto? Muy probablemente habrán unos átomos que vengan y se solidifiquen aquí, en estas celdas, mire, en estas partecitas de acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mire, este grafito pues pasaría más o menos a una configuración de este otro tipo, ¿no? En términos generales. Bueno, vamos a ver qué pasa con los líquidos. Si usted observa, jóvenes, miren, los líquidos, sí hay espacios de A, sí hay unos espacios más grandes. ¿Sí se dan cuenta? Hay unos espacios ahí. Voy a dibujarlo ahí con otro colorcito para que se observe mejor. Entonces, miremos ahí. Bien, entonces, en la parte de los líquidos vemos que sí hay unos espacios y hay otra particularidad, otra pequeña diferencia, y es que los líquidos tienen unos DOF, ¿cierto? Unos grados de libertad, ¿ya? Degree of freedom, ¿no? Grados de libertad en inglés. ¿Cómo así, grados de libertad? ¿Eso qué quiere decir? Si usted observa cómo es internamente, jóvenes, si pudiéramos nosotros, ¿no?, mirar en un microscopio, ¿cómo sería un líquido? Un líquido sería más o menos así, vea. Aquí tenemos una molécula de líquido, tenemos otra, tenemos otra, tenemos otra. Es como si fuera una cadena. Imagínense usted si en este momento tiene una cadena, ¿no? Vaya mirando ahí. La cadena está compuesta por eslabones, mírela, ¿sí o no? Por eslabones. Entonces, esos eslabones están unidos, vea. ¿Ya? Pero a diferencia de los sólidos, sus uniones, ¿sí?, sus fuerzas de unión no son tan elevadas como en el caso de los sólidos, permitiendo que estos se puedan mover unos con respecto a otros, que los eslabones se puedan mover unos con respecto a otros. Y si yo le aplico una fuerza a este eslabón se la transmite a este otro, este a este, y así sucesivamente, permitiendo pues que haya algo de movimiento, de lo que se conoce pues como los famosos degrees of freedom, grados de libertad, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia. Esos tienen algo de libertad en su movimiento y hay unos espacios aquí. Al decir que hay unos espacios, usted en su mente ya debería ir pensando, ¿cómo así? O sea, que esto sí se los puede comprimir. Pues sí, señores, los líquidos sí se pueden comprimir. Profe, y entonces, a ver, ahí hay algo raro, porque a mí me habían enseñado que los líquidos son incompresibles. Entonces yo les comento, sí, los líquidos desde el punto de vista teórico, ojo, teóricamente podemos llegar a algunas ecuaciones y comprobar que sí se pueden comprimir. Pero, ojo, en la parte práctica, señores, decimos nosotros que son incompresibles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, mire, para usted poder comprimir, siempre coloco el mismo ejemplo, ¿no? Para usted poder comprimir aquí 1 milímetro, digamos así, 1 milímetro, bajar este espacio aquí, quitar ese espacio, tendría que aplicar, señores, unas fuerzas o unas presiones, como usted lo quiera entender en el momento, ¿cierto? Pues tenía que aplicar unas presiones del orden de meganewtons, si hablamos de fuerza, o megapascales, si hablamos de presión, ¿cierto? Y mucho más. Y eso, en la práctica, ¿qué representa? Costo, señores. Esto es muy costoso, ¿no? Entonces, pues, por eso, prácticamente, pues no se lo utiliza, ¿no? Casi no se hace eso. ¿Listo, chicos? Entonces, por eso es que nos han enseñado que los líquidos también son incompresibles. ¿Listo? La verdad, es muy poquito lo que se podría hacer, ¿no? Y esa es una propiedad bien importante para nosotros, los ingenieros, chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque si son incompresibles, entonces, ¿qué pasa? Que usted
aplica una fuerza aquí como la que estamos aquí nombrando, mire, aplica una fuerza y esa fuerza, este átomo, esta molécula de aquí se la transmite a este, mire, y este se lo transmite aquí. Es como si estuvieran jugando al tope, ¿se acuerdan, jóvenes? ¿No? Entonces, mire, este le da el tope a este a este, y así sucesivamente, mírenlos, ¿cierto? Se la va transmitiendo. Cosa que, si aquí hubiera otro pistoncito, señores, ¿qué va a pasar con ese pistoncito? Este pistoncito, ¿cierto? Va a recibir la fuerza que usted se la aplicó aquí, miren, la va a recibir acá. ¿Sí se da cuenta? Eso es importante. Y ese es un análisis que hizo el ser humano y aplicó esto en las máquinas. Y esto es un principio que lo vamos a ver más tarde. ¿Sí se dan cuenta? Miren lo importante, señores, que es la observación. Entonces, conclusión, los líquidos los líquidos no son compresibles, ¿no? Desde el punto de vista práctico. ¿Listo? Al igual que los sólidos, no son compresibles. ¿Qué podemos decir de la forma? De la forma del volumen ya lo habíamos hablado, ¿no? Sí tienen volumen, pero no tienen forma definida. Muy bien. A diferencia de los sólidos, que los sólidos tienen volumen, pero tienen forma bien definida. Ojo con eso, por favor. Sólidos tienen forma y tienen volumen definido. Líquidos tienen volumen, pero no tienen forma definida. Los líquidos asumen la forma del recipiente que los contiene. Vamos con los gases, señores. ¿Qué pasa con los gases? Los gases, señores, ¿cierto? Decimos que son egoístas, ¿no? Acuérdense de esas palabras, señores, que yo lo hago a manera pues un poco gracioso, ¿no? Pero es con el ánimo de que esto se les quede a ustedes, señores, ¿no? Y vengan, aprovecho aquí para hacer una comparación, ¿no? Entre lo que es las fases o etapas que tiene el ser humano en su vida con lo que son los estados de la materia. Entonces observemos, miren. Vamos a hablar aquí de 3 fases que tenga el ser humano. ¿Cuáles? Niño, joven y adulto, ¿no? Entonces observemos, ¿cómo es el niño? El niño, ¿cierto? Es hiperactivo, tiene energía, muchachos, se está moviendo por aquí, por allá, ¿cierto? ¿Cómo es el joven? Ya es un poco más aplomado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque pues hay de jóvenes a jóvenes, ¿no? Pero en general es un poquito más aplomado, ya empieza a pensar un poco en la vida, ¿cierto? Todo ese cuento, bueno. ¿Cómo es el abuelito, la persona ya mayor? Ya es una persona, pues que, digamos, no tiene así tantas energías, ¿no? Como para estar como el niño, ¿no? Por aquí, por allá. Ya es una persona como más, ya súper consciente, ¿no? Ya analiza la vida, bueno, en fin. Ahora, ¿cómo comparamos eso con los estados de la materia? Entonces, observemos, mire, el niño, que es todo hiperactivo y toda la cosa, viene a ser el gas, ¿ya? ¿Cómo así? Ya lo vamos a explicar. El joven, ¿no? El joven, que ya es un poco más aplomado, ya está madurando y toda la cosa, mire, viene a ser el líquido de aquí, ¿sí? ¿No? Mire, ya no tiene tanta energía libre, ¿cierto? Sino que es más, ya es más como consciente en sus cosas, ¿no? Y el sólido, mire, ¿no? Ya como se puede dar cuenta, aquí es más estático, ¿verdad? O es estático, ¿no? Entonces, más o menos hago como esa comparación, repito, para que esto así se les vaya quedando un poquitico más a ustedes. Entonces, observemos, mire, en la parte del gas, ¿qué pasa? Yo digo que es egoísta. ¿Por qué? El gas, señores, si usted lo coloca en este recipiente, él no crean que se va a quedar aquí abajo. No, señores. Él quiere todo el recipiente para él. Entonces, usted lo coloca en este recipiente, mire, llegó y empezó todas sus moléculas a ocupar todo el recipiente. Si usted abre este corcho que está aquí, ¿listo? Él va a tratar de evacuar, más bien de ocupar. Supóngase que este recipiente se encuentra en este cubo aquí, una habitación, ¿cierto? Pues, hombre, el gas, apenas abra usted esto, va a tratar de ocupar toda la habitación para él. Es egoísta, ¿no? Quiere todo para él, ¿cierto? Entonces, esa es una característica que tienen los gases. Otra, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo es el espacio entre molécula y molécula? Mírenla. Pues, hombre, vean, es bastante el espacio que tiene aquí. ¿Qué pasaría, señores, entonces, si yo cojo, miremos aquí, si yo cojo aquí,
¿cierto? Un recipiente y a ese recipiente, ¿cierto? Mira, aquí vemos que hay un gas, ¿cierto? Vamos a imaginarnos así, ¿sí? Y entonces a ese gas le vamos a colocar un pistón. Mírelo ahí. Vamos a colocar un pistón. Ahí, ¿sí? Le colocamos este pistón y entonces vamos a aplicar aquí una fuercita. Entonces, cuando usted le aplique aquí esta fuerza, ¿qué le va a pasar al gas? Observe que hay espacios grandes ya, ¿cierto? Mire, hay espacios grandes. Como hay espacios grandes, entonces, cuando usted aplique esta fuerza sobre esta área que está aquí, pues entonces lo que está aplicando es una presión. Y esa presión va a hacer que esta molécula que estaba aquí descienda, lo voy a representar con azul, ¿cierto? Descienda, ¿no? Esta que está aquí, descienda, esta que está aquí, descienda. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí viene también otra cuestión importante a observar. ¿Por qué no se utilizan los gases para transmitir grandes cargas? ¿Qué pasaría si esta fuerza fuera del orden de meganewton, por ejemplo? Pues hombre, este gas aquí no va a soportar esa fuerza. Entonces, usted quiere llegar y colocarle aquí una carga, un peso grandísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este pistoncito, mire, se va a bajar, ¿no es cierto? Va a descender, ¿no? Y no, si por ejemplo aquí hubiera otro pistoncito, mire, supóngase que aquí usted quiere transmitir la fuerza de este para acá, pues no se le va a transmitir o se le transmite mal, ¿cierto? Parte de esa fuerza se perderá aquí en el proceso. ¿Por qué? Porque lo que les digo, ¿no? Se pierden los intersticios. Se pierde exactamente. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien, compañerito. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Por eso, señores, es que no utilizamos los gases, señores, para transmitir grandes fuerzas. Sin embargo, por ahí algún curioso, algún compañero o compañerita curioso va a decir, profe, este profe está desactualizado, este profe nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque resulta, señores, que esto que les digo es la realidad, ¿no? Esta es la verdad. Pero ¿qué pasa, muchachos? Afortunadamente la ciencia, la tecnología está avanzando tenazmente, terriblemente. Y en ese sentido, señores, en este momento, ahora les muestro unas imágenes, ha avanzado tanto que ya se utilizan los gases, el aire, por ejemplo, ¿no? Para transmitir, pues, grandes cargas, ¿no? No al igual que los fluidos líquidos, pero pues sí se está utilizando también para grandes cargas. ¿Listo? Bueno, ya vamos a mirar eso. Entonces, a ver, analicemos aquí esta partecita, ¿qué más hay? Creo que aquí, yo creo que esto sería todo esta parte. Bueno, entonces, observemos, a ver, de acuerdo a lo que yo les decía. Sí, ¿no? Entonces estábamos analizando esta imagen, ¿no es cierto? Entonces decimos, conclusión de los gases. Los gases son altamente compresibles, señores. Pilas con eso. Altamente compresibles. ¿Tienen volumen? Sí, señor. Sin embargo, ojo, ese volumen varía, ¿cierto? No tiene un variable, o no tiene un volumen constante, ¿cierto? Como los líquidos y como los sólidos. ¿Cómo así, profe? Claro, mire, aquí tiene este volumen. Usted mide este volumen de todo este recipiente que está aquí, ¿cierto? Y va a decir, por ejemplo, supóngase, 1 metro cúbico, ¿cierto? Pero con lo que les digo, ¿no? Si usted destapa esto, ¿qué va a pasar? Pues, y usted coloca ese recipiente aquí, pues ya dijimos, ¿no es cierto? Mírelo ahí. Me disculpan, ahí, el dibujito ahí. ¿Cierto? Ahí está, mire. Y usted coloca este recipiente aquí, pues, ¿qué va a pasar? Que este gas, mire, este gas aquí se va a ocupar todo esto. Y entonces, si esto mide 50 metros cúbicos, ese será el volumen del gas. Entonces, ojo, los gases no tienen ni forma ni volumen definido. Estos son variables, ¿listo? A diferencia
Es que el gas adopta la forma del recipiente en el que se ponga, ¿no? El gas adopta la forma del... Ahí es igual que el líquido, ¿no es cierto? El líquido también adopta la forma del recipiente que lo contenga. ¿Listo? Pero, como les comento, ¿no? Es muy egoísta, ¿no? ¿Ya? Y quiere todo para él. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, tomaría un volumen mayor. ¿Listo? Bueno, miremos, señores, aquí antes de mirar esta tablita que es bien importante, si quieren ahora le tomo una fotografía. Miremos aquí, señores, las aplicaciones de los líquidos y los gases. Yo creo que con lo que hemos visto, ustedes ya pueden analizar esto de una manera como más práctica, ¿no? Es importante, señores, que cuando estemos en las clases, ustedes analicen, ¿no? Lo que yo les estoy diciendo y la realidad, ¿no? ¿Qué he visto yo en el medio en donde estoy? Entonces, observemos, mire, ¿qué les digo yo? Que para grandes cargas se utilizan, ¿qué? Los líquidos, ¿sí o no? Observen aquí, miren. Estas son unas plataformas, no me acuerdo el nombre de esto. De pronto, Mateo, ¿tú te acuerdas cómo es que se llaman estas? No me acuerdo el nombre. Plataformas. Sí. ¿Me las puedes señalar? Estos que están aquí. Plataformas, ¿no? Sí, aquí dice sí, son plataformas hidráulicas en tijera. Plataformas hidráulicas, ajá, vale. Entonces observen, ajá. Entonces miren aquí, chicos, espérense, ¿dónde están los cilindros? Mírenlos. Aquí podemos mirarlo un poquito mejor, ¿verdad? Aquí vemos los cilindros. Estos cilindros son hidráulicos, ¿por qué? Se supone que lo que va a levantar esta plataforma, pues son cargas grandes, ¿cierto? Pesos grandes. Miren aquí ¿sí? Miren aquí, ¿no? Esta es la plataforma, mire, y está levantando algo grande, ¿ok? Entonces, la hidráulica se la utiliza para cargas grandes, señores. Pero ahorita les voy a hacer unas preguntitas para que ustedes se den cuenta. Otra variable importante que debemos tener en cuenta cuando utilicemos los líquidos y cuando utilicemos los gases. En cambio, por ejemplo, mire, los gases se los utiliza cuando las cargas son pequeñas. Entonces, generalmente, por ejemplo, se utiliza cilindros neumáticos. Neumática es la palabra que se utiliza para designar el uso de fluido energético a un gas, ¿no? Cuando es un gas, entonces hablamos de neumática. Entonces, miren, aquí vemos, por ejemplo, esta es una empresa, una fábrica, en donde es totalmente automatizada. Entonces vemos, mire, esto se llama un transportador de banda, esto que estoy señalando, perdón, transportador de rodillos se llama esto, ¿cierto? Entonces aquí se están moviendo las cajas, se están desplazando. Cuando, por ejemplo, una de estas cajas no cumple con algunos requisitos que ya están estipulados ahí en algún elemento aquí que se llama PLC y todo ese cuento, ¿qué pasa? Que por acá, mire, llega un cilindro neumático y mueve esta caja, mire. Llega, la dispara por aquí y la manda por otro lado, mire, por este otro transportador, ¿cierto? Aquí vemos algo un poquito más claro. Mire, aquí vemos unos cilindros, velos, ¿cierto? Que están acoplados a unas chupas. La palabra chupa no es como la más técnica, pero ahorita es la que me acuerdo, ¿sí? Entonces, miren, estos cilindros están acoplados a estas chupas y lo que hacen es, cuando hay algún elemento, una caja o algo por el estilo, ¿cierto? Esta chupa lo que hacen es, descienden sobre esta cajita, la levantan y la desplazan hacia donde tengan que desplazarla, muy probablemente hacia acá, bueno, no sé. ¿Listos? Entonces, miren, cuando son elementos, elementos que no tienen grandes pesos, se utilizan la neumática, o sea, el aire comprimido. ¿Listo? Pero les comentaba, por ejemplo, que ahorita, en la actualidad, pues ya se está haciendo uso de los gases, ¿no? Para cargas ya más o menos consideradas. Por ejemplo, aquí, miren, aquí lo que ven ustedes, señores, es un ascensor neumático. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí en Colombia, la verdad, no sé si estén utilizando esto, no creo, ¿sí? Hay ascensores hidráulicos, pero neumáticos, la verdad, no creo yo, no creo que existan aquí. Pues no sé cómo estemos en los avances técnicos aquí en Colombia, ¿no? Pero mire, este es un ascensor neumático, señores, para gente que pues tiene algunos problemas, ¿no? En su movilidad. ¿Listos? ¿Ok? Bueno, aquí, por ejemplo, vemos, mire, la puerta de un bus.
los que han tenido la posibilidad, la oportunidad pues de subirse en un bus, se dan cuenta cuando el conductor, ¿cierto? Presiona un botón, estas puertas se abren. La mayoría de estas puertas, no todas, la mayoría tienen para que se abran las puertas unos cilindros que son cilindros neumáticos. Ojo, la mayoría, porque hay otros mecanismos también. ¿Listos? Entonces, mire, ¿y por qué utiliza cilindros neumáticos y no hidráulicos? Por eso, porque la fuerza que hay que hacer para hacer estas puertas, pues en realidad es muy baja. Entonces, por eso se utiliza esto. Bien, mire aquí nuevamente el mismo ejemplo. Mire las plataformas. Aquí está el cilindro, mire, de pronto no se mira bien, pero está aquí, mírelo ahí, ¿cierto? Ahí está el cilindro que está levantando eso. Mire aquí, estos cilindros se los utiliza aquí, esto parece ser, no sé, como un puente metálico, no sé, esta parte de aquí. Entonces, mire, como son cargas elevadas, unos pesos grandísimos, perdón. Entonces, mire, ahí se utiliza este tipo de cilindros que popularmente se les llama gatos hidráulicos. La verdad no sé por qué se los llama así, ¿no? Pero así se los conoce también. Bueno, la pregunta que yo les quiero... esto aquí. Miren esta partecita. Entonces, miren, siempre que usted va a levantar grandes cargas, entonces se utiliza la hidráulica. Mire, el caso de esta volqueta, de esta maquinita, mire que lo que hace es levantar tierra, bueno, lo que sea, ¿cierto? Para vertirla luego aquí a la volqueta. Ahora, la pregunta que les hago, señores, si han sido observadores, ¿qué pueden ustedes destacar cuando estas máquinas están trabajando, cuando están en uso, cuando están operando? ¿Qué han observado aquí? Aparte de que pues se utilizan los cilindros hidráulicos. ¿Qué más han podido observar? ¿Me entienden la pregunta? ¿Cómo es el movimiento? Puede ser como los músculos del brazo. Que se contrae y vuelve a aumentar como volumen. Sí. ¿Eso? No, eso sí. No, eso sí. Pero ¿cómo es el movimiento? ¿Cómo hacen el descargue y la carga de lo que tengan que hacer? Si aquí hay una carga. Lento. Si es hidráulico. ¿Sí se dan cuenta? Si es hidráulico es para fuerza y es lento. Y si es neumático es para velocidad y rápido. Excelente. ¿Sí la cogieron? Usted no ha visto, ¿cierto? ¿No? Que por ejemplo, una volqueta de esas llegue y ¡pum! ¿Cierto? Y volteó la carga que estaba aquí. Que llegó esta maquinita de acá y cargó y ¡pum! ¿Cierto? Usted no ha visto eso, ¿no? Entonces, miren eso, pilas con esto. La hidráulica, señores, para resumir, se utiliza para levantar grandes cargas, pero a bajas velocidades. Cópienlo, muchachos, por favor. Todo lo que yo diga, señores, todo lo que ustedes expongan, las participaciones se evaluarán de alguna manera, muchachos. Así es que, ojo, pilas. La hidráulica se utiliza para grandes cargas o grandes fuerzas con bajas velocidades. Eso es lo común, lo normal. ¿Listo? En otras palabras, ¿cierto? En la hidráulica y en la neumática, a mayor carga, menor velocidad y viceversa. A mayor velocidad, menor carga, ¿no es cierto? Eso es lo que también podríamos concluir. Entonces, repito, la hidráulica se la utiliza para grandes cargas y bajas velocidades. La neumática, como lo dijo Mateo, creo, la neumática se la utiliza. Yo. Perfecto. Se la utiliza lo contrario, ¿cierto? Para bajas cargas y altas velocidades. ¿Listo, chicos? En precisión no hay problema. Aquí en esta imagen, en esta ¿Siga? imagen aquí que usted mostró aquí. ¿En cuál de esas? Está levantando en la de los ¿Está? La de los cilindros doble efecto. En la de los cilindros naranjitas. Ahí Esto de aquí. El diámetro, me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que el diámetro del vástago es el que determina la fuerza, la que puede soportar. Ejemplo, como 50 toneladas, una vaina así.
Sí. acuerdo de eso, que según el diámetro es la fuerza de carga. Claro, claro que sí. Ujú. Sí, efectivamente, bueno, estos cilindros, eso, para hacer esa selección de cilindros, muchachos, pues hay que aprender a hacer unos cálculos, ¿no? Eso ya es otro cuento, ¿no? Entonces, pero efectivamente, esos cilindros no se los coloca, digamos, no, a mí me gusta que quede robusto, voy a colocarle un cilindro más grande y todo. No, no, eso tiene su razón de ser, ¿no? Y esos tamaños vienen regidos, ¿cierto? Por unos cálculos, por unas ecuaciones que uno tiene que hacer. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar hidráulica o utilizar neumática si en algún diseño se diera la posibilidad de que se puedan utilizar las dos, que puede darse el caso, ¿no? En algún momento podría servir utilizar la hidráulica o la neumática. Digamos que las condiciones se prestarían para ambas. En algún momento puede darse eso. Entonces, ahí diríamos nosotros, pues, que en ese caso la hidráulica tiene las de perder, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si ya hablamos en la práctica, los costos, pues un cilindro hidráulico es unas 8 o 10 veces mucho más costoso que un cilindro neumático. ¿Listo? Y esa es una de las desventajas. Dos, pues es mucho más limpia la neumática que la hidráulica. Sí, mucho más limpio. Pues, ¿qué es la neumática? Es aire, ¿no es cierto? Y hidráulica, ¿qué es? Aceite, ¿no? Se utiliza el aceite. ¿Listo? No es cualquier aceite, ¿no? Es un aceite que se llama aceite hidráulico que tiene unas características especiales. Si quieren, podemos charlar un poco de esos ahora o después, si les interesa. Bueno. En cambio, El ISO 68. Y hay otros, ¿no? Y hay otros, pues dependiendo, ¿no? Pero no, pues, entonces eso, tiene unas características que son especiales. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra desventaja tiene? Por ejemplo, el mantenimiento, ¿no? Hacer un mantenimiento de un sistema hidráulico, pues es más costoso, mire, todo va en costo, ¿no? Mucho más costoso que hacer un mantenimiento de un sistema neumático. Lo mismo, es mucho más rápido hacer un mantenimiento. Una desventaja también puede ser que depende mucho la hidráulica de la temperatura. ¿Cómo dice, perdón, Sandrita? Una desventaja es que la hidráulica depende mucho de la temperatura. ¿Cómo así? O sea, me refiero a que para el manejo tiene que mantenerse a una cierta temperatura a diferencia de la hidráulica, de la neumática. No, En el manejo. no, porque el aceite, cuando tú trabajas hidráulico, solamente debes mirar que el aceite no pase 80 grados centígrados y todo el sistema te va a estar funcionando bien. Si se pasa de ahí, Sí, si ya está una falla, debe haber en el sistema. Claro, pero entonces hay... Por eso debe haber un control de temperatura, a eso me refiero, a que siempre debes estar pendiente de la temperatura para el manejo hidráulico. Bueno, podría ser, bueno, sería algo como algo no propiamente de las diferencias más fijas que hay que tener ahí, pero se la podría tener en cuenta, ¿no? Otro de los problemas que sería, por ejemplo, es mucho más robusto el sistema hidráulico que se requiere, ¿no? En comparación con un sistema neumático. Un sistema neumático es algo liviano, ¿no? Porque los mismos elementos son hechos con materiales mucho más livianos porque así se requiere. En cambio, un sistema hidráulico pues es mucho más pesado. Y bueno, podríamos hablar muchas otras cositas sobre esto, ¿listo? Pero digamos que lo más importante sería lo que hemos charlado en el momento, ¿no? Esto es bien interesante, jóvenes. Bueno, continuemos. Bueno, eso sería con respecto a la div. Antes de eso, chicos, aquí pues está la tablita para que por favor, si quieren, la copian. Mírenla. Y hacemos el resumen. Aquí digamos que está prácticamente el resumen de lo que son las diferencias entre estos tres estados o fases de la materia. Entonces, la primera es la compresibilidad, ¿no? Los sólidos, ¿qué pasa con los sólidos? Decimos que no se pueden comprimir. Con los líquidos, tampoco se pueden comprimir, ojo, desde el punto de vista práctico. Los gases, obviamente, ya lo hemos dicho que sí. ¿Qué pasa con el volumen? En los sólidos, sabemos que tiene un volumen fijo, ¿no? Eso no va a cambiar. Los líquidos, igual, ¿no? Decimos que el volumen es constante, no varía. Si usted pasa el líquido de un sitio a otro, ya dijimos, va a tener los mismos 10 metros cúbicos, no va a pasar nada. En cambio, en los gases sí va a variar.
¿Qué pasa con la forma? Los sólidos, pues el sólido no va a variar. Un ladrillo usted lo pasa a otra parte y sigue siendo el mismo ladrillo cúbico, ¿sí o no? Ese no va a variar. En cambio, en los líquidos sí. La forma sí va a variar. Recuerden que eso depende del recipiente. Lo mismo pasa con los gases, ¿no? La forma va a variar. ¿Qué pasa? Analicemos dejémoslo de último. ¿Qué pasa con las fuerzas entre moléculas? Ya dijimos en los sólidos, mire, son extremadamente fuertes. Recuerden lo que les decía, imagínense usted que las moléculas están soldadas. En los líquidos también son fuertes, ¿cierto? Pero mucho menos que en los sólidos. Por eso es que en los líquidos, pues, usted mira que pueden fluir, se pueden mover. Porque si las moléculas estuvieran unidas, igual de fuertes como en los sólidos, pues no se pudieran mover. ¿Qué pasa con los gases? Pues hombre, las uniones, creo que eso también lo dijo Jellifer, ¿cierto? En los gases, pues esas uniones, las uniones que mantienen pues a los átomos unidos son débiles, ¿no? Por eso es que hay bastantes espacios entre sus moléculas. ¿Qué podemos decir del ordenamiento de sus átomos? Entonces, miren, como pueden ver ustedes aquí en este gráfico, ¿verdad? En este gráfico vemos ya los átomos dentro del sólido, ¿sí? Son bien ordenados, ¿no? Normalmente podemos mirar esto, ¿no? En cambio, en los líquidos ya el orden no es como tan prioritario y en los gases ni se diga, ¿cierto? Ni se diga. ¿Listo? Ahora sí analicemos esta última. ¿Qué pasa con los grados de libertad? Yo les decía, mire, en los líquidos ellos tienen unos grados de libertad, ¿no? Por eso es que ellos se pueden mover y por eso es que nosotros podemos llegar una jarra que tenga agua, la podemos voltear y el líquido, ¿cierto? Se mueve, se desplaza. Pero, bueno, y eso mismo pasa con los gases, ¿no? Los gases tienen, ¿no? Tienen libertad de moverse. ¿Y cómo? ¿No? Tanto los líquidos como los gases, sus moléculas pueden rotar o pueden trasladarse. Pero aparte de eso, entre esos tres estados, podemos notar aquí algo bien interesante, señores. Y es esta palabrita, vibración. ¿A qué hace referencia eso de vibración? Pues resulta, señores, que la realidad es que nada de lo que usted observa en su alrededor está quieto. Todo está en movimiento. Un pedazo de ladrillo, ¿cierto? Miren, un pedazo de ladrillo. Usted lo mira externamente y dice, eso está quieto. Bueno, y hasta ahí también sigue siendo controversial, ¿no? La situación, el que diga usted que está quieto, ¿no? Porque eso ya ustedes lo saben, de acuerdo a nuestro amigo Einstein, de acuerdo a las teorías que él formuló y todo ese cuento, este cuerpo puede estar quieto y puede estar en movimiento, así mirándolo, dependiendo de la ubicación del observador, ¿no? Si este cuerpo está en la Tierra y usted está en la Tierra, podríamos decir que está quieto, ¿no? Pero si este ladrillo lo coloca usted en un avión y usted se queda en la Tierra, pues decimos que el ladrillo se está moviendo con respecto a usted, que está en la Tierra. Bueno, eso es otro cuento. Pero sin importar eso, señores, el ladrillo internamente está formado por átomos, ¿sí o qué? Y si volvemos a hacer un zoom, señores, y analizamos internamente cómo están configurados esos átomos, voy a hacer un átomo aquí grandote. Entonces, miren, vamos a analizar, vamos a recordar esto que nos enseñaron en bachillerato, señores. Yo tuve unos excelentes docentes, chicos, en bachillerato. Mire que todavía me acuerdo de ello. Entonces observemos, mire, esto, señores, aquí es el núcleo. Y en el núcleo, pues, de lo que yo me acuerdo, si mi memoria no me falla, en el núcleo vemos, pues, que hay los famosos protones, ¿cierto? Y los neutrones. Y por fuera están los famosos electrones. Y estos de acá, de la última capa, electrones de valencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, señores? Como ya lo saben ustedes, estos electrones no están quietos. Estos electrones se están moviendo en estas, ¿cómo se llaman esas? En esas
bueno, no me acuerdo el nombre de estas cositas, estas, ¿qué? Bueno, estas pistas aquí, no me acuerdo el nombre de ellas. El todo es que se están moviendo sus electrones por ahí, por esas órbitas, se llaman, órbitas, ¿cierto? Y entonces se están moviendo a unas velocidades extremadamente altas, ¿cierto? Estos electrones y este núcleo y toda la cuestión, el hecho de estarse moviendo esas velocidades, en realidad lo que están haciendo, señores, internamente, ¿cierto? Es una vibración, ¿cierto? Algo parecido a lo que estoy haciendo con la mano, una vibración, ¿no? Y eso es lo que sucede en la realidad. Lo que pasa es que a nuestra vista, señores, pues nosotros no podemos mirar tan a fondo, solamente miramos la parte externa sin tanto detalle y por eso miramos que esto, como un todo, está quieto. Pero internamente, señores, todas las moléculas de la materia, no importa si la materia sea un sólido, sea un líquido, sea un gas, todos sus elementos están vibrando, señores, vibrando, todo está en movimiento. Signo de que, ¿cierto? Pues todo está con vida de una u otra manera, ¿cierto? Podríamos hablar ahí, ¿no? Bueno, esto, señores. Listo, entonces miren, esta es una tabla resumen, por favor, para que la tengan ahí presente. ¿Qué más podemos decir de esto? Que los gases, ya lo habíamos dicho, no tienen una forma ni volumen propios y se difunden con facilidad ocupando todo el espacio disponible. Entonces, egoísmo, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir también aquí? Que cuando el aire está comprimido ocupa un volumen menor, pero pesa lo mismo antes y después de la compresión. Claro, ¿no? Eso es así. Verán, ¿no? Parte de lo que hace el ser humano, señores, es eso, analizar la naturaleza y ver cómo podemos aprovechar lo que por naturaleza se da y hacer algo artificial. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de compresión, yo suelo colocar estos ejemplos. ¿Sí? Tenemos aquí un gas, ¿no? Un gas al cual le colocamos aquí un cilindro, ¿cierto? Y entonces, nuestro objetivo aquí es comprimir el gas. ¿Qué pasa? Sucede que cuando esto se presenta, ¿no? Observará lo siguiente. Cuando usted comprime, me disculpa, aquí me quedó como feo este pistoncito, bueno. Ahí, digámoslo ahí, pues, ¿cierto? Ahí. Cuando usted comprime, ¿cierto? Este gas, ¿qué observa? Observa que en el momento en que está comprimiendo, la temperatura, señores, la temperatura se incrementa. Se incrementa. ¿Y por qué? Todo tiene una razón de ser. Y eso es lo interesante de nosotros, buscar esa razón, ¿cierto? Entonces observe aquí. Cuando usted empieza a comprimir, ¿qué es lo que está haciendo? Mire, si no lo comprime, esta molécula aquí tiene mucho espacio, mire, entonces ella se siente la reina y comienza, mire, con una velocidad alta, a moverse por aquí, luego de eso viene por acá, ¿cierto? Y bueno, esta hace lo mismo, mire, por acá, le pega acá, bueno, se están moviendo con una X velocidad. Lo mismo está aquí, ¿cierto? Mire, bueno. Como tienen un espacio grande, pues ellos se van a chocar contra sí mismas y con las paredes un determinado número de veces, ¿cierto? Pero cuando usted reduce el espacio, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacerlo crítico aquí. Entonces llegó usted y redujo el espacio aquí. Mire, ese es el mismo pistoncito. ¿Eh? Entonces llegó usted, eso, al reducir el espacio, esta molécula que estaba aquí, mire, se ubicó aquí. Esta que estaba aquí, pues, se ubicó por acá. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la velocidad, mire, como tiene menos espacio, más rápidamente va a llegar y va a chocarse contra sí mismas, contra la misma molécula y con los espacios que están aquí.
Al chocarse más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ojo, estoy diciendo que se choquen. ¿Cómo interpretamos físicamente choques? Como rozamiento. ¿Y qué pasa con el rozamiento? Si usted hace esto, chicos, ¿qué observa? Se eleva la temperatura, ¿sí o no? Se le calientan sus manos cuando hace así. Entonces, ¿qué pasa aquí también? Cuando hay choque, señores, hay rozamiento y el rozamiento implica calor. Entonces, ese calor que se presenta aquí, miren, cuando está comprimiendo eso, hace que, pues, que se eleve la temperatura y cuando usted toca, por ejemplo, un cilindro, un compresor más bien, observe esto. Si tienen la posibilidad, muchachos, acuérdense de mí cuando estén cerca de un compresor. Tocan un compresor y se va a dar cuenta, pues, que el compresor está caliente. Las razones ya las estoy explicando aquí, ¿no? Entonces, cuando usted comprime, se eleva la temperatura. Profe, ¿pasa lo contrario? ¿Qué es lo contrario? Cuando usted, digamos, dilata, ¿no? Digámoslo así, pues, dilata un líquido. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces, ¿qué le pasa ahí? Entonces, ¿pasa lo contrario? Efectivamente. Y aquí está la explicación, ¿no? Entonces, si hay algo que está comprimido y usted, ¿cierto?, lo descomprime, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mire, entonces estas moléculas pues van a tener más espacio, menos posibilidades a que se choquen o los choques van a ser menores. Por ende, ¿cierto? Y la velocidad pues también va a ser un poco menor y por ende, mire, al haber menos fricción, pues la temperatura va a disminuir. ¿Listo? Entonces se dan los dos casos. Si usted descomprime, ¿cierto? Un fluido, llamemos gas, ¿cierto? Lo descomprime, se baja la temperatura. Si lo comprime, se aumenta la temperatura. Ojo, para que lo tengan presente. Profe, ¿y esto tiene alguna aplicación en la práctica? Eso es lo interesante, esto es lo bonito, ¿no? Entonces, recuerden, a ver, anteriormente, yo la verdad no sé, ahorita no, se me ha olvidado, ¿cierto? Como, por tanta cosa se me ha olvidado como leer o investigar un poquito sobre esto, ¿no? Pero recuerden que en un tiempo, no, creo que todavía sigue siendo así, ¿no es cierto? Los transbordadores, ¿no? Esos que los mandan fuera de la atmósfera de nosotros. Imaginémonos que esto es un transbordador, señores. ¿Cierto? ¿No? Aquí como para que nos quede bonito. Mírenlos ahí. ¿Cierto? Para que esto pueda elevarse, señores, ¿qué pasa? Que para que pueda elevarse requiere que tenga comburente y combustible. Normalmente los elementos que utilizan para eso, ¿qué son? Son oxígeno e hidrógeno. ¿Listo? Oxígeno e hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo encontramos en la naturaleza el oxígeno? ¿En qué estado? Pues gaseoso, ¿sí o no? El oxígeno lo encontramos en estado gaseoso. Mírenlo. El hidrógeno, ¿cómo lo encontramos? Gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Que estos transbordadores, si se llegara, bueno, perfecto, mire, ya ellos ya encontraron que si unen el oxígeno con el hidrógeno, eso se produce una reacción explosiva que haría que este transbordador pueda elevarse. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que lo que hemos dicho, mire, como el oxígeno es un gas, el hidrógeno es un gas, pues son egoístas y quieren todo para ellos. Ellos, así sea poquitico gas, van a ocupar todo este tanque, mire. Lo mismo el hidrógeno. ¿Eso qué me causaría como consecuencia? Que si yo le meto poquito hidrógeno o poquito oxígeno, llegaré, si acaso, aquí nomás, ¿no? Saliendo de la atmósfera y ya. ¿Y cómo hago para regresar? ¿Sí entienden? Entonces, eso fue un problema que ellos tuvieron, ¿cierto? Al utilizar eso. ¿Cuál fue la solución? Hacer esto que acabo de explicar, ¿cierto? Entonces, miren, el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en la naturaleza en estado gaseoso, pero ¿será que no se lo puede cambiar de estado? Ellos lo que hicieron fue eso. Comprimieron imaginemos que esto es el oxígeno, lo comprimieron y lograron obtener oxígeno líquido e hidrógeno líquido. ¿Con eso qué ganaron? Miren, que pueden, entonces, en este mismo espacio,
obtener unas 5, 7, 10, no sé cuántas veces más de este gas y de este gas, y así pueden ir a más distancias, pueden viajar más, ¿cierto? Sin el peligro de que se les vaya a acabar estos elementos. Una de otras aplicaciones que pueden existir, muchachos, ¿no? Sobre el uso de estas propiedades. Miren lo interesante de esto. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí o vamos bien, señores? Vamos bien, profe. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces continuemos. Bien, señores. Ahorita vamos a hablar un poquitico de las famosas, el famoso sistema de unidades. Entonces, esto es para hacerles un recordatorio y voy a pasar esto rápido porque esto supongo que ya lo manejan. Conmigo lo han visto 2 veces, esta sería la tercera vez y no sé si con otro profesor también. Entonces, miren, hemos hablado de que pues han existido durante la historia varios sistemas de unidades, ¿cierto? Varios sistemas de unidades, el MKS, el CGS, bueno, no me acuerdo otros, pero por lo menos han existido como unas 5 o 6 sistemas de unidades. Estos sistemas en la historia, pues han ido caducando, se han ido perdiendo, han ido acabándose. ¿Por qué? Porque pues no han sido tan buenos, no han sido muy buenos, la verdad. Han tenido algunos inconvenientes en su uso y por eso pues se han ido perdiendo. Dentro de todos esos sistemas en la historia, ¿no? Han quedado 2, que son el famoso SI y el famoso USCS. ¿Qué significa SI? Sistema Internacional de Medidas. Ojo, internacional, ya nos tiene que decir algo. Y el famoso USCS, que es United States Common System, sistema común en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos son los que hasta el momento han quedado. ¿Listo? Y la idea, como siempre les he dicho, es que a futuro, dentro de muy poco, ya se están dando los cambios, la verdad ya se está viendo esto a nivel industrial y comercial. La idea es que todo el mundo utilice al final este sistema internacional de medidas. ¿Listo? ¿Por qué ha permanecido este? Digamos que como este sistema se lo utiliza en los países de habla inglesa, en donde se producen las cosas, ¿no? Pues ellos, y lo que les he comentado siempre, ¿no? El poderío, muchachos, es el que ha hecho que se mantengan algunas cosas, ¿no? Pues como esto lo utilizan, como le digo yo, las naciones desarrolladas, pues los que tienen el poder a nivel mundial, entonces ellos han querido que esto se siga manteniendo. Pero a pesar de todo, señores, la ciencia maneja todo. Entonces, en la ciencia se ha visto pues que la verdad este sistema no es tan bueno, ¿listo? Y por eso, repito, es un hecho que, póngale, yo le calculo que en unos 8, máximo 10 años ya quedamos automáticamente con este sistema. Y ya verá usted que los libros solamente le van a hablar de este. Es más, desde ya hay algunos libros que ya se están remitiendo específicamente a trabajar todos los problemas, los ejercicios con el sistema internacional. ¿Listo? Porque es el que en realidad mejor características ha tenido. Bueno, entonces, en este sistema, señores, y nosotros para nuestras carreras como tal, las magnitudes o cantidades físicas más utilizadas son las que usted mira aquí, mire. La longitud, la masa, el tiempo, ¿cierto? La corriente, la temperatura, bueno, estas son las que más se usan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De estas, nosotros, en ingeniería civil y en ingeniería mecánica, de todas ellas que son las que más se utilizan en ingenierías en general, en estas 2 ingenierías, las que más se utilizan son la masa, el tiempo, masa, tiempo, ¿cuáles son? La longitud y por último, la fuerza. ¿Cierto? Estas son las 4 magnitudes o cantidades más utilizadas en nuestras disciplinas.
¿Qué pasa? Como les digo, ¿no? Poderío. Entonces, miren, cada uno ha dicho, no, pues yo voy a tomar las siguientes condiciones, ¿no? Entonces llegaron los del sistema internacional y dijeron, miren, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para establecer cuáles van a ser magnitudes fundamentales y cuáles van a ser magnitudes derivadas. Entonces ellos dijeron aquí, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, bueno, se me olvidaba comentarle, ¿no? Eso, las magnitudes físicas se dividen así, ¿no? En magnitudes fundamentales y las derivadas. ¿Qué significa eso de derivadas y qué significa de fundamental? Una magnitud fundamental, señores, es aquella que no nace de nada, sino que se la define como tal. Ejemplo, la longitud, ¿cierto? Entonces la longitud, llegó alguien y dijo, vea, yo necesito empezar a medir, ¿no? A medir distancias. ¿Cómo hago? Entonces, listo. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar esto, vamos a llamar a esas distancias longitudes, por decir algo, ¿no? Y entonces eso, mire, eso no se deriva, no se produce de la unión de otras, sino que esa fue definida así. No, miren, necesitamos eso. Entonces, miren, en los sistemas que ha habido, que se ha dado en la historia, por ejemplo, y eso es lo lindo del ser humano, ¿no? Él ha sido muy lógico. Nosotros tenemos eso que otros seres vivos no lo tienen, ¿no? Que es la lógica. Entonces, por ejemplo, mire, ¿qué dijeron los primeros seres humanos que se metieron en esta parte de la ciencia? Dijeron, vea, vamos a medir las longitudes. ¿Cómo la medimos? Utilicemos el pulgar. Entonces se habla de la famosa pulgada, ¿sí o no? Utilicemos el pie, ¿sí o no? Mire, y el pie, observe, el pie es parte de ese sistema que está acá, ¿no? Del sistema inglés. Entonces llegaron, dijeron, vea, no, pues para medir la longitud utilicemos el pie. Entonces, ¿qué hicieron? Yo creo que les comentaba a ustedes, ¿no? La historia, ¿no? Que llegaron y como estos, como le digo, esto es utilizado por los países de habla inglesa, entonces llegaron y colocaron unos tantos gringos y dijeron, vea, midieron, ¿no? ¿Cuál es el pie promedio de un gringo? Y dijeron, vea, el pie es más o menos, ¿qué? 30.48 centímetros, ¿no? Entonces dijeron, listo, vamos a utilizar esa medida como el pie. Entonces, listo, dejaron eso, ¿cierto? Entonces, mire, así se fueron dando las cosas, ¿cierto? Antes se utilizaba la cuarta. Si ustedes hablan con sus abuelos, averígüenles si verán, ¿no? Antes se hablaba de la cuarta. Y bueno, se utilizaban muchas proporciones, ¿no? Que tiene el ser humano como para hacer las mediciones. Entonces, bueno, volviendo al tema aquí, los del sistema internacional dijeron, mire, vean, para mí la longitud la vamos a tomar como fundamental, ¿listo? Y la unidad en que se mide esa longitud la vamos a denominar m, ¿cierto? La vamos a denominar metro, la vamos a representar con la m. El tiempo lo vamos a dar en segundos y va a ser fundamental, ¿listo? Y la masa también va a ser fundamental para nosotros, para los del sistema internacional. Entonces, esa masa la vamos a dar en kilogramos. ¿Sí? Así pasó la vaina. Entonces, ellos dijeron, miren, para los del sistema internacional, dijeron, vea, vamos a aplicar esta ecuación, la segunda ley de Newton. ¿Ya? Y lo que resulte del producto de masa por esto, que es la fuerza, esa fuerza para nosotros va a ser una unidad derivada, ¿cierto? Entonces, para los del sistema internacional, la fuerza es una magnitud derivada, ¿cierto? Y vamos a utilizar como unidad el famoso Newton. ¿Listo? Esto fue para el sistema internacional. ¿Y qué es un Newton? Entonces, si usted despeja de esta ecuación, miren, si usted despeja esta ecuación, decimos, cada vez que hablemos de las unidades, les vamos a colocar corchetes al símbolo. Entonces, fuerza es igual a masa. ¿Quién es masa? Kilogramos. ¿Vale? ¿Quién es aceleración? Pues mire que la aceleración es otra derivada, ¿sí o no? ¿Qué es la aceleración? Hagámoslo por aquí, mire. Aceleración es ¿qué? Es velocidad sobre tiempo. ¿Pero qué es velocidad? Velocidad es otra derivada. ¿Qué es velocidad? Es espacio o longitud
también sobre tiempo, ¿sí o no? Pero como acá hay otro tiempo, sería longitud sobre tiempo al cuadrado. Miren, toda la aceleración es otra derivada. Bueno, era solamente para hacer el comentario. Entonces, miren, esto va a ser, miren, esta fuerza es el producto de varias magnitudes fundamentales, miren. ¿Cuáles? La longitud, véalo, el tiempo y la masa, miren. Longitud, tiempo y masa, véalo. ¿Cierto? Entonces, como la fuerza resulta de eso, entonces, pues, la resultante de esto va a ser una derivada para los del sistema internacional. Y la aceleración, pues, se dará, según lo que miramos, longitud en metros y el tiempo en segundos, pero al cuadrado, miren. Entonces, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, esto es lo que nosotros le llamamos el famoso Newton, que es lo que está aquí. ¿Qué dijeron los que usan el sistema inglés? Dijeron, no, señores, nosotros no lo vamos a hacer así. Para nosotros, señores, la masa, ¿cierto? Voy a utilizar otro color. Ellos dijeron, miren, la masa, señores, es fundamental. Esta es la... Perdón, discúlpeme, qué pena. Ellos dijeron, miren, para nosotros la que es fundamental es la fuerza, señores. El tiempo y la longitud. Eso dijeron los gringos, ¿no? Los que hicieron ese sistema. Entonces dijeron, vea, el tiempo estamos de acuerdo. Vamos a utilizar el segundo. La longitud la vamos a dar en pies, dijeron ellos, miren. La fuerza, señores, la vamos a dar ¿en qué, señores? ¿Se acuerdan? ¿En newtons, profe? En Newton, pero es en el sistema internacional. En el sistema inglés, Libras. libras. Libras, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Sí, estamos de acuerdo con ustedes. Utilicemos la segunda ley de Newton para definir estas magnitudes. Pero nosotros la vamos a utilizar así, dijeron los de este sistema. Dijeron, miren, para nosotros la masa, señores, es la derivada. Y esa va a ser igual a ¿qué? A fuerza sobre aceleración. Entonces, como para ellos tomaron el tiempo, la longitud y la fuerza como fundamentales, dijeron, miren, ¿la fuerza qué es? Libras. ¿La aceleración qué es? Ya dijimos, es longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, longitud, pies, miren. Sobre tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado son segundos. Entonces, segundos al cuadrado, miren. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Miren, a todo esto, señores, ¿cierto? Que es la masa para nosotros va a ser derivada. Y a todo esto le vamos a dar un nombre. ¿Cuál es ese nombre? El famoso SLOC, chicos. Pilas con esto. SLOC. Lo coloco con otro colorcito aquí. Para que les quede claro. ¿Listo? El famoso SLOC. ¿Cierto? Pues mire, esta es la derivada para el sistema inglés. Y esta es la derivada para el sistema internacional. ¿Listo? Y así se quedaron esos sistemas. Con base en estas, señores, pues de aquí resultan otras magnitudes que usted conoce, ¿no? Pero que ya son derivadas. Repito, nosotros, los ingenieros, los civiles, los mecánicos, los mecatrónicos, generalmente utilizamos solamente estas, ¿cierto? Pues los mecatrónicos utilizan también estas, ¿no? Por ejemplo, mire, la corriente eléctrica, ¿no? De pronto la intensidad lumínica, bueno, en fin, ¿no? Pero generalmente estas son las más importantes. Entonces, mire, a partir de estas resultan otras, ¿no? Como les digo, por ejemplo, velocidad, que es que longitud sobre tiempo, mire. Aceleración, estas que son derivadas. ¿Por qué? Porque resultan de otras que se llaman, que les dije, fundamentales, mire. Longitud, tiempo, mire. Aceleración, por ejemplo, la presión, mire. ¿La presión qué es? Es fuerza sobre área. ¿Qué es el área? El área es el producto de una fundamental, longitud por longitud. Vea. ¿Qué es la fuerza? La fuerza ya la dijimos aquí, mire. Entonces, ¿la presión qué es? Es una derivada de otras que son fundamentales. Sí me hago entender, ¿no? Entonces, eso, de aquí ya se desprenden varias, ¿no? Bueno.
aquí vemos, muchachos, esto que yo acabé de copiar aquí, ¿cierto? Lo ven más bonito por acá. Mírenlo. Aquí está el cuadrito. Para que si quieren copiarlo, pues ahí está. Es más, le voy a quitar ese recuadro para que les quede más bonito. Y pues comentarles que a través de la historia se han ido definiendo y se han ido modificando esas definiciones, ¿no? Por ejemplo, cómo se definía antes el kilogramo, cómo se definía el segundo. Todo esto se fue modificando, ¿sí? Se fue modificando. ¿Con qué fin? ¿Cuál era la idea? ¿O por qué se han estado modificando? Exactitud. Perdón, chicos. Listo. Entonces, miren, eso se ha ido modificando por eso, ¿no? Porque lo que se ha buscado es que estos conceptos, ¿no?, sean lo más exactos posibles. Que si se habla de masa, que se habla de kilogramo, ¿no?, para definir el kilogramo, pues realmente el kilogramo sea, primero, lo más exacto posible el concepto, y segundo, que tenga mayor aplicabilidad, ¿cierto?, sin tanto inconveniente. Entonces, por ejemplo, aquí, mire, ¿cómo se definía el kilogramo? Pues dice que es la unidad de masa y dice que es igual a ¿qué? A la masa de un prototipo, ¿no? A la masa de un prototipo que se encuentra, mira, así como usted lo mira aquí, vea, se encuentra guardado, ¿no? Vea, dice aquí, vea, es el estándar, es el único que requiere comparación para validar un artefacto y se encuentra en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Esto creo que es en una ciudad de París, por allá se encuentra, ¿no? No sé exactamente dónde. Pero entonces, este es el concepto que nos enseñaron a nosotros, a ustedes y a mí. En este momento ya hay unas modificaciones respecto a esto. Yo les voy a pasar unos videos, muchachos, para que por favor lo lean, ¿vale? Lo lean y si es el caso los discutimos la próxima clase sobre esto. Lo mismo, muchachos, el metro, el tiempo, ¿cierto? Ya se han utilizado otras referencias, ¿cierto? Para hacer esta definición, ¿no? De qué es un segundo, de qué es un metro. Aquí hay unas definiciones, tocaría revisar si estas son las actuales o no, ¿no? Pero en este momento, como les digo yo, ya se ha utilizado cosas que me permiten que estas definiciones sean lo más exactas posibles y así pues contribuir con el desarrollo de la ciencia. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces aquí hay un concepto de lo que es fuerza, eso es parte de la consulta que ustedes tienen que hacer. Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Por mi parte, bien, profe. Vale. ¿Alguna inquietud de pronto? No. Bueno. ¿Listo, chicos? Entonces, comenzamos con las propiedades de los fluidos. ¿Listo? Propiedades de los fluidos. Bien, señores, entonces, los fluidos, al igual que los otros estados de la materia, tienen diferentes propiedades. Y como yo les he explicado en todo lo que nos hemos conocido, nos hemos visto, señores, es una propiedad, es una característica, ¿no? Es algo que nos identifica y nos particulariza, ¿no? Nos diferencia, ¿no? De otros fluidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí vemos algunas de las propiedades que tienen los fluidos y que tienen los sólidos también, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, miren, la densidad, el peso específico, el volumen específico y bueno, todas las que usted mira ahí. Aquí lo vemos como más organizadito, ¿cierto? ¿Son las únicas? No. Son muchas las propiedades. Y eso es lo que hace que el agua sea agua y no la confundamos con el aceite, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es importante manejar esas propiedades. ¿Por qué? Porque no solamente nos diferencian a una sustancia de otra, si hablamos de los fluidos, sino que aparte de eso nos sirven porque estas propiedades, señores, las podemos cuantificar, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que la densidad del agua, ¿cuánto vale? Vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y ese valor es específico del agua. No es del aceite, no es de la leche, nada, es del agua.
Entonces, usted con esos valores, como repito, esas propiedades son cuantificables, entonces con esos valores, ¿qué puede hacer usted? Pues hombre, yo con esos valores lo que puedo es hacer cálculos, ¿no? Para hacer artefactos, para hacer máquinas y todo ese cuento. ¿Listos? Bueno, entonces, señores, empecemos a definir algunos elementos. Comencemos con la primera, densidad. Sí les pediría, muchachos, el favor de que vayan copiando, ¿cierto? Entonces, observemos aquí, miren, con respecto a lo que es densidad, ¿no? Entonces dice aquí, primero que todo, la densidad, bueno, recordemos, para ustedes, ¿qué es densidad? Si se acuerdan, señores, de lo que ya habíamos visto. ¿Qué es densidad? ¿Quién quiere participar? ¿Aló? Relación entre la masa y el volumen. Es la relación entre la masa y el volumen. Muy bien, compañerita. Entonces, por favor, si no lo tienen claro, igual sí les pido que vayan copiando. La densidad, señores, es la relación entre la masa y el volumen. Vamos a colocar aquí esa definición, ¿cierto? Primero que todo, la densidad. ¿Cómo se la representa? Normalmente, la letra que se utiliza es delta, ¿cierto? Delta. Perdón, rho, discúlpeme, rho, este es rho. Entonces, rho se escribe así, ¿no es cierto? La R, la H y la O, rho. Ya, esta es la letra griega. Con esto simbolizamos la densidad y como le dijo la compañera, densidad es la relación de la masa sobre el volumen. Bien, como es sobre el volumen total, vamos a utilizar esta B aquí, volumen total. ¿Ok? A esta densidad también se la conoce como masa específica, ¿no? Se le dice. Ustedes pueden encontrar algunos textos en donde digan, donde se refieren a la densidad como la masa específica, y en otros textos también a esta densidad, a esta que estamos definiéndola aquí, también le dan el nombre de densidad absoluta. Densidad absoluta o simplemente densidad o más específica hace referencia a esto. Entonces, perdón, ¿podría escribir un poquitico más grande? Es que casi no alcanzo a ver. Ah, bueno. Pero entonces, ¿sabe qué? Me toca salirme aquí de esta presentación así, ¿verdad? ¿No? Espérame. ¿Ahí estará bien, compañerita? ¿O más? Ahí, profe, está bien. Vale. Entonces, miren, ahí tendríamos, ¿cierto? El concepto de densidad y en forma de ecuación. Esta sería mi ecuación que tengo, que debo tener presente. Esto es densidad absoluta o densidad simplemente. ¿Ok? Entonces, la hago un poquitico pequeña para mirar aquí los ejemplos que aparecen. Entonces dice, dos objetos del mismo tamaño pueden tener masas muy diferentes. Claro, pueden tener masas muy diferentes, ¿cierto? Y tener el mismo tamaño. Pero entonces la densidad es la propiedad que me permite, por ejemplo, identificar, ¿no? Cuál de estos elementos, por ejemplo, puede ser más pesado. Con la misma densidad puedo yo hacer esto, ¿no? O cuál tiene más masa, para ser más claro. ¿Listo? ¿Cómo podemos interpretar, por ejemplo, aquí, en estos gráficos, cuál tiene mayor densidad? Así como algo que se nos venga a la cabeza, simplemente mirando estos dos cubos, ¿cuál tendría mayor densidad? ¿El A o el B? El B. El B, ¿no? Miren, vean. Supongamos que usted no tenga muy claro el concepto, solamente mirando aquí estos dos cubos, usted de una dice, mire, vea, el B tiene mayor densidad. ¿Sí ve? ¿No? Efectivamente, ¿no? La densidad está relacionada pues con la masa, ¿no? Si volvemos otra vez a la ecuación, decimos que densidad es masa sobre volumen. ¿Esto qué quiere decir? Si el volumen es el mismo, como es el caso aquí, vean, ¿cierto? El objeto que tenga mayor cantidad de moléculas, más moléculas, pues tendrá mayor densidad. ¿Sí? Si tomábamos como referencia el mismo cubo, que es el volumen, ¿ya? El que tenga más partículas, diremos que tendrá mayor densidad. ¿Sí? Bueno, miremos aquí, por ejemplo,
estas tres figuritas, mírenlas. Ya le amplió la imagen, compañerita. Miremos esto. Miren. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión a nivel general cuando hablamos de los estados de la materia? ¿Cuál, en general, cuál podríamos decir que es más denso? ¿El gas, el líquido o el sólido? En general, según esa gráfica. ¿Cómo? ¿El sólido? ¿Sí se dan cuenta? Muy bien, compañerita. Si miran, mire, vean. Aquí podemos observar, mire, el sólido tiene más elementos, mire, en el mismo recipiente. Miren que el recipiente es el mismo volumen, quiere decir. Y vemos que los sólidos, pues, son más densos, repito, en general. Los sólidos son más densos que los líquidos. Y a la vez, los líquidos son más densos que los gases. ¿Cierto? Mire, eso es una conclusión que podemos irla tomando ahí en consideración, ¿no? Sin embargo, si ya queremos especificar exactamente cuál líquido, cuál gas, cuál sólido, pues ya tendríamos que ir, ¿no?, a esos casos particulares. Bien, pero aquí lo podemos ver tanto de manera gráfica como de manera analítica, ¿no? Miren aquí, miren, ¿sí? Observemos esto. Miren, aquí observamos, por ejemplo, cómo el hidrógeno, mire, su densidad es esta, véala. ¿Sí? Mire cómo son las densidades más bien de los gases, véalas. Mírenlas. Y comparémoslas con las densidades de los líquidos, vean. Uf, mucho, pero mucho superior, vean, las densidades de los líquidos, vean. Hablamos de 789, de 1000, ¿cierto? De 13.500, mire, con apenas densidades de 0.089, 1.43, mire las densidades de los gases. Y vea, mire cómo son las densidades de los sólidos, vea. Mire. ¿Sí, mira? Aquí, vea, hablamos de 2.700. No son muy diferentes, pues, tampoco, ¿no? Como el caso de los líquidos y los gases. Mire que sí hay una gran diferencia entre los sólidos y los líquidos, pues vemos que son grandes, pero mire que tampoco es que sean muy diferentes, ¿no? Aquí vemos, mire, la del aluminio, por ejemplo, 2.700. Y vea cómo es la del agua. ¿Sí se da cuenta? ¿No? Entonces, pero ya podemos hacer un análisis ahí cómo es esa parte de la densidad aquí, en la materia. Aquí dice, mire, ¿qué pasa? Ese es un ejemplo simplemente, ¿no?, que nos está poniendo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si consideramos masas iguales, pero con volúmenes diferentes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Entonces depende, ya depende, por ejemplo, qué tipo de densidad tendría. Por ejemplo, por medio de la densidad podemos decir cuál tendría mayor densidad, perdón, por medio de la densidad podemos decir cuál tendría mayor volumen, ¿cierto? Si las masas son iguales, llegamos y verificamos cuál será la densidad del oro, cuál es la densidad del aluminio, y con base en eso, entonces podríamos decir, mire, vea, el aluminio, por ejemplo, por su densidad decimos que va a tener mayor volumen, si las masas las consideramos iguales. ¿Listo? Eso es lo que nos está tratando de dar a entender esa parte de la densidad. ¿Listo? Bueno. Por último, con respecto a la densidad, podríamos también observar aquí cómo es el comportamiento físico, ¿no?, de las sustancias. Miren, ¿qué pasa con las sustancias que son más densas? Pues como son más densas, ¿qué quiere decir? Que tienen más masa, y al tener más masa, pues van a ser atraídas por la Tierra con mayor fuerza, es decir, van a tener mayor peso. Entonces, aquellas sustancias que sean más densas, señores, siempre se van a ir, si las colocamos en un recipiente, pues las más densas se van a ir al fondo. Miren aquí. ¿Sí? Aquí vemos dos tipos de densidades. Es más, si observan, miren, aquí vemos también, miren, vemos un tornillo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué se fue al fondo? Porque es más denso, ¿no? Entonces, mira, aquí vemos, por ejemplo, la miel, Volt, no sé qué será Volt, no sé si alguien sabe, nos colabora, pero entonces miren, lo que es más pesado se va al fondo, miren, y lo que va siendo menos denso, señores, si se van dando cuenta, miren, se va ubicando, por naturaleza, se va ubicando hacia arriba, miren, ¿ya? De tal manera que aquí parece que hay un aceite, ¿cierto? Un aceite,
¿no? Al parecer es el más liviano de todo lo que colocan aquí, ¿no? En donde, mire, este queda aquí. Volt es tornillo, profe. ¿Volt? Volt es tornillo, mira, ahí hay un tornillo. Es un tornillo. Sí, es el tornillo aquí. Ah, vale, vale, muchas gracias. Listo, chicos, ¿no? Entonces, observen eso. Bueno, entonces, quedó claro esa parte de densidad. Entonces, vamos resumiendo aquí esas propiedades. Entonces, densidad. Entonces, decimos que es el producto, perdón, la división de la masa sobre el volumen, y la densidad se da en qué unidades. Entonces, siempre hacemos esta tablita para que la tengan presente, por favor. Entonces, tenemos. ¿Alguien quería decir algo de pronto? Tenemos en los dos sistemas, ¿no? Aquí. La densidad. ¿Será que podemos dejar hasta ahí? Lo que pasa es que a las 3 continuamos clase. Para que nos dé ese tiempito como para hacer un cambio o algo, cualquier cosa. ¿A qué hora tenemos la clase? A las 3. Ah, vale, vale. Bueno, vale. Entonces dejémosla ahí. Pero seguro a las 3, Sandra, ¿no es hasta las 4? Es hasta las No, profe, hoy es de 1 a 3. Ah, vale. Ah, vale, listo, no hay ningún problema. Listo, entonces permítame. Listo, chicos, no hay ningún problema. Entonces, hasta ahí dejamos. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima clase. Les voy a colocar una tareita. Ah, no, ya les coloqué la tareita, ¿no? Para que por favor la hagan y la próxima participemos. ¿Ok? Cuídense mucho, muchachos. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Que estén bien, ¿no? Chao. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego, que esté bien. Hasta luego, profe, gracias, que esté bien. Chao, Jamie, que esté muy bien usted también. Hasta luego, Gracias. profe. Chao, ¿no? Que esté muy bien.